Latinoamérica es una región que tiene una vasta historia de exilios y de emigraciones. En ella se han forzado y gestado desplazamientos, tanto por motivos políticos, sociales, como económicos. Actualmente, México, Cuba, Jamaica, Colombia, Brasil y Perú, por mencionar algunos, integran el grupo de países con mayor emigración calificada hacia Estados Unidos. Son algunos de estos países, llamados también países del sur, en especial dos de ellos, quienes también atraen hacia sus espacios de investigación y docencia a profesionales extranjeros que ocupan plazas de tiempo completo como académicos y académicas en universidades públicas. En la década de los 90 y 2000, llamó la atención los esfuerzos por incorporar a científicas y científicos provenientes de la desaparecida ex Unión Soviética en esos espacios. Hasta el momento he identificado dos polos, entre comillas, de atracción de dicha migración en Latinoamérica, México y Brasil. El resumen que a continuación les voy a presentar se guió de manera muy general en tres preguntas de exploración. ¿Cómo fue que llegaron las y los científicos de la ex Unión Soviética a México y a Brasil? ¿Cuáles fueron sus experiencias de inserción en los espacios académicos? ¿Y de qué manera trabajan y se vinculan? En la investigación usé la denominación de sur como una crítica a la idea unidireccional en la que se suelen enmarcar los estudios sobre la migración altamente calificada en Latinoamérica, las llamadas migraciones sur-norte. En el estudio, esa región apareció como un espacio de atracción en donde diversos grupos de científicos extranjeros también han arribado para trabajar y se han establecido de manera permanente. En ese sentido, es posible considerar la otra cara de la moneda del tradicional Brandrein, y de ello se puede dar cuenta a través de la migración de científicos de la ex Unión Soviética en Latinoamérica. En los 90 se mencionó que habían ido a trabajar algunos científicos y técnicos nucleares de la ex URSS hacia Latinoamérica. Por ejemplo, se reportó que la compañía de petróleo venezolana planeaba gastar $5 millones para contratar trabajadores altamente calificados de esta región, y que otros grupos pequeños de científicos e ingenieros de esta ex URSS viajaron de manera temporal a Argentina y Uruguay. En general, identifiqué a científicos de las ciencias exactas, aplicadas y algunos de las ciencias sociales y humanidades de la ex Unión Soviética en México, en Brasil, en Colombia, Venezuela, Uruguay y Chile. En este último país se intentó desarrollar un programa de atracción de científicos muy parecido al que se estuvo desarrollando en los 90 en México, pero al final no se concretó. Y también en Cuba. En este último, especialmente continúan viviendo algunos técnicos e ingenieros y profesoras de ruso que nacieron en la ex URSS y que llegaron a dicho país para realizar trabajo de cooperación científica y de asistencia técnica en los 70. O porque se casaron con cubanos que fueron a estudiar a la Unión Soviética y arribaron al país en la década de los 80. En ambos casos, estas personas se quedaron a vivir en Cuba de manera permanente y continúan ahí ahora. La atracción de científicos hacia México y Brasil, en especial de los científicos de la ex Unión Soviética, no solo estuvo basada en la inversión en ciencia y tecnología que cada gobierno ha hecho o dejado de hacer en estos países. En el 2011, Brasil fue el país que más invirtió en toda la región y que ahora ya empezaron con sus recortes, si nos suena un poco parecido en México, con un 1.21%, muy al contrario de lo que sucedió en México justamente en ese año, con el 0.46%, por debajo de países como Argentina, Costa Rica y Chile. Ese tipo de acción también obedeció a programas específicos que se implementaron para la atracción de científicos extranjeros, en este caso, a través de una combinación de recursos económicos gubernamentales con financiamiento proveniente de organismos internacionales. En el caso de México, en 1991 el gobierno federal implementó el Programa de Apoyo a la Ciencia en México, el famoso PACIME, que tuvo como objetivo fundamental incrementar de manera significativa el desarrollo y difusión de la actividad científica del país, aumentando en número y en calidad la planta nacional de investigadores. Ese fue su objetivo.
Para el desarrollo del programa, el Banco Mundial otorgó un crédito al país por $150 millones y México aportó una contraparte equivalente. El programa financió tres grandes subprogramas: proyectos de investigación, proyectos de infraestructura, repatriaciones y cátedras patrimoniales de excelencia. Este último fue el subprograma a través del cual llegaron los científicos de la ex Unión Soviética al país, pero no solamente ellos. Según los datos encontrados, hubo aproximadamente 1,000 registros de científicos extranjeros en dichos subprogramas, en este programa, de los cuales 261 provenían de la ex Unión Soviética. De ellos, continúan viviendo en el país 144. Los científicos que entrevisté en Brasil afirmaron que ellos no fueron invitados a trabajar a través de un programa o subprograma específico, como fue el caso de México, sino que más bien fueron invitados por sus colegas y amigos, tanto connacionales como brasileños, para ir a trabajar a ese país. Aquí las redes de las que ya hablaban mis colegas fueron muy importantes. Para el caso de los científicos que viven y trabajan en México, como para los que se encuentran en Brasil, los motivos de migración fueron similares. Estos se centraron fundamentalmente en razones económicas y en el desmoronamiento del aparato científico de la Unión Soviética, lo que les impidió desarrollar el trabajo para el cual habían sido formados. Cuestiones como la reducción del financiamiento a la ciencia, la caída de los salarios a los investigadores, el desmantelamiento de la infraestructura de los laboratorios e instituciones en educación superior y científicas, el declinamiento del prestigio de la labor intelectual, fundamentalmente este último, y la falta de oportunidades para desarrollar el potencial científico, entre otros, fueron las causas de la migración de estos científicos. En plena crisis financiera, se ubicó a científicos que pusieron en marcha estrategias para poder sobrevivir, o como uno de ellos lo refirió, todos buscábamos caminitos. Uno de los caminitos fue diversificar su ejercicio laboral, tanto en la Unión Soviética, en ese caso la ex Unión Soviética, como fuera de ella. En un reporte realizado a principios de los 90, se encontró que algunos científicos iban a comerciar sus servicios a empresas intermediarias que se dedicaban a la reventa de cualquier tipo de mercancía. Otra manera fue participar en las asociaciones científicas, haciendo alianzas con hombres de negocios y empresarios con fines prácticos. Algunos de esos profesionales, por ejemplo, vendían programas de computadoras o daban servicios a las antenas parabólicas. En el caso de los científicos que tuvieron esa posibilidad, otro de los caminitos fue salir al extranjero durante ese periodo. Esa fue también una manera de obtener recursos económicos y de salir de manera temporal a otros espacios académicos, es decir, continuar su trabajo científico y de indagar posibilidades para encontrar un empleo permanente. Los científicos contaban con poca información sobre los países a donde iban a emigrar, un poco parecido con lo que comentabas. Conocían que tanto México como Brasil tenían una diversa vegetación, contaban con artistas y escritores importantes. Ellos también sabían de México por el cine. Excepto por un científico que había trabajado en España y aprendió español y que luego se fue a Brasil, ninguno de los investigadores en este estudio sabía español-portugués antes de llegar a México y a Brasil. Las impresiones que los científicos relataron sobre su llegada fueron en lo cultural. Las diferencias entre las formas de vestir, el tipo de comida y el idioma fueron elementos del repertorio cultural mexicano y brasileño que les impactó en sus primeros días de haber llegado a estos países. El choque con los dos primeros elementos, las formas de vestir y la comida, tuvieron que ver con las propias maneras en que los científicos concebían el vestido y el alimento en su propia cultura. El idioma tuvo que ver no solo con su desconocimiento y con ello la imposibilidad de poder comunicarse con los otros, sino también con la sensación del silencio súbito. Me quedé como mudo, reconoció un científico al llegar a tierras mexicanas. Al no saber el idioma, difícilmente los científicos podían expresar esas emociones que emergían de sus experiencias visuales, olfativas y gustativas en el mismo momento en que éstas ocurrían y en el mismo idioma que las provocaba. Ese tipo de experiencias también han sido reportadas en otros estudios para el caso de los rusos en Israel y en Alemania, por ejemplo, pero para saber el grado de adaptación, de integración y de reconstrucción de identidades en las sociedades de acogida.
En los casos que se presentan, no todas las impresiones estuvieron centradas en la experiencia de los científicos en relación a las sociedades de llegada. También hubo impresiones sobre los espacios de trabajo en particular y su ambiente laboral. Se pudo apreciar que las primeras impresiones fueron de sorpresa. No imaginaban que en México y en Brasil se pudiera tener, y cito, tan buenas condiciones de trabajo, en comparación con sus países en esas décadas. Las impresiones en relación con sus espacios laborales y la infraestructura en México y en Brasil generalmente tuvieron el referente de la comparación con lo que ellos dejaron de tener en sus países al momento de emigrar. La oportunidad de encontrar un espacio laboral que les permitiera desarrollar sus capacidades académicas para las cuales habían sido formados. Sus narraciones también aludieron a las diferencias con respecto a las formas de trabajo científico en los nuevos contextos académicos a los que se incorporaron. Por ejemplo, los científicos en México encontraron que no había técnicos especializados, que no había financiamiento directo a sus proyectos. Ellos tenían que competir para obtener sus recursos, es decir, entrar al mercado académico. Las y los científicos provenían de una cultura en la cual la ciencia tuvo uno de los más importantes papeles en el desarrollo de las repúblicas en donde habían nacido. Pero a partir de los 60-70, ese papel se fue desdibujando hasta borrar la imagen de la ciencia y de los científicos como elementos fundamentales en el sostenimiento no solo económico, también identitario de aquella región. En los 90, los científicos que alguna vez gozaron de respeto y de admiración en la sociedad soviética ya no eran necesarios en sus países de origen, pero sí fueron requeridos en México y en Brasil. Una vez que los científicos de la ex-URSS se establecieron en las instituciones universitarias, resaltaron dos actividades principales, la docencia y la investigación. En ambos casos, sus prácticas académicas cambiaron al trasladarse a los nuevos contextos académicos en México y en Brasil, pero encontré que los científicos intentaron mantener algunas de ellas. Al igual que en su quehacer docente, en las prácticas de investigación de los científicos, identifiqué cambios, pero mientras en la primera se hizo un esfuerzo por implementar las maneras en las que ellos fueron formados por sus maestros, o como ellos les llamaban, los grandes maestros, en la segunda, el esfuerzo se centró en el rescate de sus propias experiencias laborales en la URSS, para quienes la tuvieron. Los cambios estuvieron relacionados con las condiciones laborales de las instituciones en las que ellos se incorporaron. Entre ellos se mencionó la posibilidad de poder viajar para presentar sus investigaciones en congresos a nivel internacional e iniciar colaboraciones de trabajo en diferentes partes del mundo con la comunidad internacional. Además de los viajes y las colaboraciones internacionales, algunos de los científicos tuvieron que cambiar sus temas de investigación, ojo, mas no la disciplina, porque fue una solicitud que les hicieron al llegar o porque ellos tomaron dicha decisión, previendo que las condiciones en los centros de trabajo a donde habían llegado eran más favorables para, por ejemplo, trabajar en temas aplicados o teóricos según la situación en la que se encontró cada uno de los participantes. Esto no aplicó directamente con los matemáticos, más adelante me centraré en ellos. En su trabajo de investigación, un aspecto que resaltó fue la construcción de redes que los científicos empezaron a gestar desde su llegada a México y a Brasil, y algunos de ellos desde antes. Si bien los incipientes nexos que los científicos tenían al momento de sus incorporaciones no se pueden catalogar como una red de investigación en sí misma, en el estricto sentido del concepto que algunos autores manejan, aquí se usó esa idea para mostrar que desde su arribo a esta región, algunos de ellos ya contaban con ciertos vínculos con la comunidad mexicana y brasileña. Estos lazos se fueron tejiendo a través de los años hasta lograr lo que ahora se puede catalogar como una robusta red de investigación con varios nodos y lazos, no solo en los países de llegada, también en colaboración en otras partes del mundo, en la que se destaca la comunicación formal, especialmente a través de los artículos publicados, pero no solo. Sin embargo, una diferencia que se encontró entre los científicos de la ex-URSS en México y en Brasil es que los primeros no suelen construir redes de investigación con sus colegas que radican en sus países de origen. En el caso de los científicos en Brasil, sí cuentan con colaboraciones con sus pares en sus países de origen. En ambos casos,
Los científicos mantienen nexos importantes con sus colegas provenientes de la ex-URSS y estos se encuentran, como ellos, en el extranjero. Hasta ahora, los motivos que he ubicado para no vincularse son 3. El primero tiene que ver con un sentimiento de culpa que muchos científicos, de hecho, siguen con ello, al expresar que haber salido del país los han catalogado como, o bueno, ellos consideraban que solamente los patriotas fueron los que se quedaron. O ellos también lo que dicen es, estoy citando, a veces te ven mal que fuiste un traidor por salir, ¿no? Una manera en que los científicos evitaron, algunos de estos científicos que entrevisté, de enfrentarse a este tipo de sentimientos fue cortando el vínculo desde el principio. Sí. Otra razón fue que los temas de investigación de algunos científicos han cambiado y eso ya no les permite continuar con el lazo que habían construido cuando trabajaban con sus colegas que viven en la ex Unión Soviética. Y finalmente se encontró que para ciertos científicos, especialmente para los más jóvenes, su motivación tuvo un sentido pragmático. Ha resultado más conveniente vincularse con otros colegas de su mismo país de movimiento, especialmente los que viven en Estados Unidos, que con sus pares que radican en sus países de origen. En el caso de la red que estoy empezando a estudiar, entre matemáticos rusos y ucranianos que se encuentran tanto en México como en Brasil, estos se siguen nutriendo de las escuelas científicas, incluso después de que este país se desintegró, porque nuevas generaciones de científicos están arribando a estos espacios de investigación y de docencia. Me estoy refiriendo, especialmente en el periodo del 2013 al 2015, y me estoy refiriendo a una nueva generación que son los postdoctorantes, que es donde yo me estoy ahorita centrando, lo que permite pensar en una renovación del conocimiento. Bueno, me voy rápidamente, no me detengo aquí, me voy rápidamente a las conclusiones ya para terminar. En las exploraciones sobre la inmigración de científicos y científicas de la ex Unión Soviética en Latinoamérica, ubiqué a México y a Brasil como los dos polos, entre comillas, hacia donde se han dirigido y establecido estos grupos. Los itinerarios que han recorrido para llegar a ambos países fueron diferentes y también las formas en las que se incorporaron a los espacios académicos laborales. Aquí solamente, repito, me parece que un poco, mientras que en México se implementó su programa que ya les comenté, en Brasil fue a través de las redes que estos han ido construyendo. No todo fue diferencia, en ambos casos los científicos coinciden en que los motivos de migración de sus países de origen fueron principalmente económicos, como ya les había comentado. La crisis económica que se venía arrastrando desde décadas antes a su salida de aquella región impactó en el sistema científico-tecnológico de tal manera que a su llegada a México y a Brasil, los científicos reconocieron, como ya comenté, tener mejores oportunidades para su desempeño en el país. Una vez en Latinoamérica, su trabajo en investigación y docencia tuvo transformaciones. La diferencia más importante que se pudo identificar fue que mientras en la primera hicieron un esfuerzo por implementar las maneras en las que ellos fueron formados por sus maestros, en la segunda, ese esfuerzo se volcó en el rescate de sus propias experiencias laborales. Uno de los indicios sobre su trabajo científico fue la cuestión de las redes de investigación que han estado construyendo desde sus actuales espacios académicos. Los científicos en México, como ya comentaba, no suelen mantener vínculos con sus colegas connacionales que viven en sus países de origen, a diferencia de los que están en Brasil. Para ambos casos, bueno, esto también ya lo dije, ¿no? Solamente culmino de que en estos momentos se ha identificado esta red, que les digo en la que estoy trabajando actualmente, sobre los rusos y ucranianos en México y en Brasil, y destacando que más bien el nodo central se encuentra en Sao Paulo. Y me parece que con eso termino. Muchas gracias.